Hola amigos de Scenery Planet. En el reportaje sobre nuestro maletín estándar para Fantasy Football hablamos de la posibilidad de desarrollar versiones más avanzadas según vuestras preferencias. Hoy os presentamos Hammer Stadium, un fantástico campo maletín para Fantasy Football que nos va a permitir ejemplificar algunos de estos posibles cambios y opciones de personalización. En este encargo, partiendo del modelo de maletín genérico, hemos incorporado a petición del cliente algunas modificaciones interesantes y numerosos extras. Como ya sabéis, en Scenery Planet ponemos a vuestro alcance soluciones totalmente a la carta, de manera que en vuestros encargos vais a poder incluir tanto nuevos diseños como conceptos que os hayan gustado especialmente de nuestros trabajos anteriores. En esta ocasión, nuestros seguidores más veteranos reconocerán algunos de estos diseños que están extraídos directamente de nuestra versión de maletín de 2012, como os decía, por petición expresa del cliente. A lo largo de este reportaje vamos a comentar todos los pormenores de este proyecto, aunque si no lo habéis hecho aún, os recomendamos que veáis antes el reportaje de nuestro modelo de maletín estándar para que podáis apreciar mejor las diferentes modificaciones y extras de este encargo personalizado respecto al maletín genérico. No queremos que os perdáis ningún detalle, así que si os parece, vamos a verlo en profundidad. Constructivamente hablando, este maletín se beneficia de todas las mejoras de nuestro diseño 2015, y aunque los elementos extra que incorpora van a incrementar algo el peso final, seguimos teniendo un maletín muy ligero y práctico, sin sacrificar en absoluto la solidez y resistencia que esperáis de un trabajo de Scenery Planet. En este caso en concreto, tenemos un peso final de solo 5 kg 900 gramos, un aumento muy discreto respecto a los 5 kg 600 gramos de la versión estándar. El maletín tiene unas dimensiones de 70 x 40 por 10 centímetros. La carcasa está fabricada íntegramente en contrachapado, muy ligero y resistente. Superficies trabajadas a conciencia con masilla de poliéster y diferentes fases de lijado para conseguir un acabado liso y sin imperfecciones, especialmente en las juntas del material. Deslizadores metálicos en ambas caras y en la parte inferior para proteger tanto la superficie del maletín como la superficie en la que vayamos a utilizarlo. Bisagras de piano de lado a lado para máxima robustez, asa de gran formato, de sección circular, sin aristas incómodas para poder transportarlo cómodamente, y cierres metálicos. En este caso el cliente ha optado por un tono marrón para el exterior, protegido por defecto con barniz de acabado mate aplicado a pistola. Este maletín se ha diseñado para ser utilizado con los dos equipos favoritos del cliente, uno de Nanas y otro de Goblins. Muchos jugadores diseñan sus propios escudos o logotipos para sus equipos y, como es natural, el cliente estaba muy interesado en utilizarlos para decorar el exterior de su maletín. Vamos a verlos más de cerca porque son muy interesantes. En una cara tenemos el escudo del equipo de Nanas con un diseño circular, en gran formato, un fondo de madera realista, reborde metálico con remaches dorados, una cenefa circular de diseño celta también con acabados dorados. Podemos ver cómo hemos aplicado iluminación y sombreados realistas para destacar unos elementos de otros. En la parte central tenemos a esta enana con un diseño cartoon, Powerline en negro, para destacarla aún más sobre el fondo, con los colores del equipo, etc. Por la otra cara tenemos el escudo del equipo Goblin, que sigue un diseño muy similar al que hemos visto. Forma circular, fondo de madera realista, reborde metálico con remaches. Tenemos tachuelas con una distribución circular en contraposición a la cenefa dorada que vimos anteriormente, y en la parte central este Goblin de nuevo estilo cartoon, Powerline en negro para destacarlo con fuerza y unos colores muy atractivos. Como ya sabréis, si seguís nuestros trabajos con regularidad, en Scenery Planet dominamos con soltura diferentes técnicas de ilustración artística: pincel, aerografía freehand, aerografía con máscaras o plantillas, etc. Y disponemos de los medios técnicos necesarios para aplicarlas de manera profesional. De modo que, independientemente del resultado final que busquéis para este tipo de extras, vamos a poder aplicar la técnica o combinación de técnicas que mejor se adapte a las necesidades del diseño en cuestión para lograr resultados finales tan atractivos como este. En este sentido, en Scenery Planet ponemos a vuestro alcance todo tipo de acabados, desde logotipos sencillos sobre fondos planos hasta trabajos de aerografía custom completos, con personajes y elementos complejos, escenas con diversas figuras, fondos más elaborados con llamas, pilas de calaveras o cualquier otra cosa que se os ocurra. Como es natural,
Cuanto mayor sea la complejidad de estos diseños, mayor será el coste de los materiales y, sobre todo, el número de horas de trabajo necesarias para ejecutarlos, por lo que el presupuesto requerido será diferente en cada caso. Pero sin duda merece la pena invertir en este tipo de acabados y extras personalizados si realmente buscamos un resultado final verdaderamente exclusivo. Vamos a ver ahora el interior del maletín, que viene cargado de extras y accesorios muy interesantes. Abrimos cierres, desplegamos el maletín en 2 movimientos y en el interior encontramos un terreno de juego con un aspecto sensacional. Tenemos las mismas piezas móviles que en la versión estándar, dentro del campo, vamos a ir colocándolas. Piezas de remate auxiliares, enseguida vamos a verlas más de cerca, que como siempre encajan perfectamente. Además, tenemos una colección de accesorios específicos para este encargo. En primer lugar, un marcador vertical que se inserta en estos agujeros, con el nombre del estadio en una placa superior, y en la parte central tenemos local, rival, 0-0. Para completar este marcador tenemos esta colección de placas magnetizadas, con 2 juegos de números diferenciados para la puntuación y un juego de placas para indicar el clima durante el encuentro. Estas placas, como digo, incorporan imanes de neodimio, de manera que vamos a poder ir colocándolas y sustituyéndolas durante el partido. Este tipo de marcadores verticales resultan muy atractivos y muchos jugadores prefieren incluirlos en sus encargos. También tenemos un juego de 8 postes con banderas, con los colores y logotipos de ambos equipos, que opcionalmente, vamos a ir colocándolas, pueden insertarse en estos orificios practicados para ello en estos bloques de piedra. Esta otra por aquí. Vamos a colocar también las del equipo Goblin y a ver cómo estas banderas nos ayudan a completar visualmente la atmósfera del estadio. Ambas zonas de banquillos están vestidas completamente con texturas de piedra realistas para suelos, paredes, etc. Estas texturas están fabricadas directamente en tablero de DM súper resistente y el cliente ha preferido incluir un motivo de piedra irregular para los suelos. Igual que en la versión estándar, encontramos 3 espacios amplios diferenciados físicamente y a petición del cliente en ellos hemos incluido una serie de detalles adicionales muy interesantes. Vamos a verlos. Tenemos carteles para cada zona, reservas, heridos y muertos, banquillos y barriles en la zona de reservas, manchas de sangre y una mesa de operaciones, entre otros elementos, para la zona de heridos, y ataúdes para la zona de muertos. En este caso hemos combinado elementos de fabricación propia con elementos de resina de la marca Pardulón, como los barriles y ataúdes. En la zona central tenemos un diseño similar al de la versión estándar, con diferentes alturas, escaleras, etc., con espacio para colocar miniaturas auxiliares como entrenadores, animadoras y demás. En la parte superior tenemos el marcador magnético que ya hemos visto y a continuación hemos incluido, a petición del cliente, un pequeño establecimiento de una conocida franquicia de cerveceros enanos con una barra, barriles de diferentes tamaños, un cartel, etc., como detalle divertido. Por último, tenemos una zona de marcadores para la que el cliente ha preferido un diseño de grada con diferentes alturas en la que poder colocar miniaturas adicionales y casillas extra grandes para turnos y rerolls, pintadas en este caso con los tonos rojos de su equipo de enanas, y prescindiendo de las casillas con los textos correspondientes. En la banda contraria tenemos un diseño idéntico para la zona de banquillos, con los mismos carteles, accesorios, etc. En la parte central encontramos una versión más elaborada de la regla de rebote, diseñada por el cliente, con placas individuales para los números, un balón central y un diseño de radios asimétrico con un aspecto magnífico que vamos a poder leer fácilmente en todo momento. A continuación, otro espacio comercial, esta vez un puesto con las camisetas oficiales de los 2 equipos, otro detalle muy simpático. Y por último, de nuevo el diseño de gradas para la zona de marcadores de turno y rerolls, esta vez terminado con los tonos verdes del equipo Goblin. En cuanto al terreno de juego, en este caso se han mantenido los acabados del modelo estándar. Césped en tonos claros, con pequeñas calvas que muestran texturas de tierra, textos en la zona de touchdown, líneas de campo y divisiones de cuadrícula aerografiadas en blanco, etc. Como extra, hemos añadido vallas publicitarias, principalmente en las bandas, con diseños variados escogidos por el cliente.
Todas las vallas llevan un reborde metálico, con pequeños desperfectos y marcas de óxido, etc. Y en ellas podemos ver parodias humorísticas y desenfadadas de los logotipos de conocidas marcas reales, que le dan un toque de color muy interesante al conjunto. Nuestros equipos van a estar en su salsa, en un campo tan personalizado como este, y seguro que sus rivales sentirán toda la presión del estadio al jugar fuera de casa. Con las miniaturas en acción sobre el campo, como podéis ver, el aspecto del conjunto es muy atractivo. Maletines como este nos van a permitir llevar nuestros encuentros a nuevos niveles de disfrute y diversión. Recordad que este encargo es solo un ejemplo de cómo, a partir de nuestro modelo de maletín estándar, vamos a poder conseguir resultados aún más interesantes con tan solo algunas opciones de personalización, en este caso las preferidas por el cliente, y sobre todo que nuestra oferta en cuanto a modificaciones de diseño, acabados especiales, etc. es prácticamente ilimitada. En Scenery Planet podemos diseñar y construir especialmente para vosotros cualquier concepto o temática que os resulte atractiva y que queráis incorporar a vuestros terrenos de juego. En nuestro canal de YouTube vais a poder encontrar más reportajes como este, que cubren otros de nuestros encargos para Fantasy Football. Os recomendamos que no os perdáis ninguno, ya que todos están cargados de ideas y ejemplos de personalización muy interesantes que pueden serviros como referencia o inspiración para detallar vuestros proyectos. Y esto ha sido todo por hoy, amigos de Scenery Planet. No olvidéis seguirnos en Facebook para no perderos ninguno de nuestros trabajos. En nuestra página web vais a poder encontrar, como siempre, la galería fotográfica completa de este y otros proyectos, así como información adicional muy interesante. Esperamos, como siempre, que hayáis disfrutado con este reportaje y ¡hasta la próxima!